tenía ganas como de salir un poco, no sé si salir del trabajo uno a uno, a mí me encanta el trabajo uno a uno, pero necesitaba en algún punto empezar a ser como más sólida. Y me daba cuenta que por las vías por las que venía o aumentaba mucho mi cantidad de pacientes o tenía que encontrar otra manera. Y en ese contexto llegué a ustedes, lo sentí como una jugada bastante segura. Las sesiones uno a uno las cobraba en ese momento creo que 30.000 pesos. Entonces nada, me metí en el proyecto, me metí con todo, le di un horario, le di un tiempo específico, contraté a mi niñera más horas para poder asignarle un tiempo a eso y que fuese fijo y dedicarme. Y los resultados después empezaron a aparecer. En los últimos 30 días facturé $18.000. En el total, en el programa, facturé $30.000. La verdad es que mi facturación mes a mes viene también subiendo, cosa que también está bueno, digamos. No es Ujú. que se estancó en un número, sino que sigue dando como pasitos hacia adelante. Cuando vos te haces consciente de algo, el costo de no accionar es mucho más caro que el de accionar. Quedarse en este loop de que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no va a sacarlos de ahí, más bien va a meterlos más adentro de ahí. Bueno, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Acá estamos con Jor, referente digital, que bueno, está todavía en el proceso de la mentoría, pero ha tenido resultados muy buenos en los últimos meses, particularmente en los últimos 30 días. Ya nos va a contar cuáles fueron esos resultados. Pero bueno, en principio, Jor, te quería dar la bienvenida, agradecerte por estar acá. Y quiero empezar preguntándote por tu edad, de dónde sos y a qué te estás dedicando en este momento. Tengo 38 años, soy de Buenos Aires, Argentina, aunque viví mucho tiempo fuera también en Perú, y soy terapeuta especializada en fertilidad consciente, terapeuta holística especializada en fertilidad consciente. Me encanta, qué lindo tema. Y contame, bueno, más o menos hace cuánto entraste al programa aproximadamente. Entré en finales de marzo, abril, como mucho. Abril, que los primeros días de abril, por ahí. Ok, más o menos hace unos 2, 3 meses. Sí, más o menos. Ok, contame un poco qué estaba pasando hace 2, 3 meses, hacia atrás, digamos. ¿Qué era lo que venía pasando en tu vida profesional como terapeuta que te llevó a buscar ayuda de mentores o investigar un poco este ecosistema? ¿Qué frustraciones, qué dificultades, qué desafíos estabas teniendo que quizás te estaba costando resolver? Bueno, mi proyecto es un proyecto que nació esencialmente en la pandemia. Yo durante muchísimos años me dediqué a la publicidad, a la creatividad publicitaria. Fui directora general creativa de varias agencias de publicidad, pero mientras tanto me fui formando en un montón de otras áreas terapéuticas relacionadas a la fitomedicina, relacionadas a la ginecología ecológica, a la fertilidad consciente, a la ayurveda, soy profe de yoga. Bueno, me fui formando en un montón de cosas que me empezaron a llevar un poco por el camino de empezar a compartir eso que había estado aprendiendo y eso en lo que me estaba formando. Y empezó a llegar pacientes, personas que querían laburar conmigo en reequilibrar un poco su cuerpo, en encontrar un poco como de vuelta el contacto con qué él estaba tratando de enseñar su cuerpo en cada proceso, volviendo a reconectar con su ciclo, con su capacidad de crear. Y empecé básicamente a trabajar como en dos grandes áreas, ¿vale? Uno era todo lo que tiene que ver con sesiones uno a uno y lo otro todo lo que tiene que ver con espacios grupales, Ujú. desde depuraciones con plantas, reinicios gastrointestinales en relación a la microbiota, digamos, siempre como con la mira puesta en el equilibrio o reequilibrio del cuerpo. En el 2023 quedo embarazada de mi hijo, decido volver a Argentina a tenerlo acá. El 2024 fue un año en el que me dediqué muchísimo a él, y donde básicamente lo que traté de hacer fue mantener lo que tenía sin la expectativa de crecer mucho. Y bueno, entré a un 2025 que dije, bueno, necesito, quiero, no sé si necesito, quiero llevar una vida más tranquila también económicamente y poder eh, irme a dormir como sin esta cuestión de si podré, si no podré, cómo será este mes, qué debería crear, a cuánta gente debería llegar. Ahora pasé a otro lado, ¿no? Donde también está eso, pero desde otra mirada. Ujú. Eh, y bueno, nada, tenía ganas como de salir un poco, no sé si salir del trabajo uno a uno, a mí me encanta el trabajo uno a uno, pero necesitaba en algún punto empezar a ser como más sólida en eso y me daba cuenta que por las vías por las que venía o aumentaba mucho mi cantidad de pacientes, cosa que no era muy viable con mi hijo tan chiquito,
o tenía que encontrar otra manera. Ujú. Y en ese contexto llegué a ustedes y dije, bueno, yo vengo de un padre que es empresario, entonces no me es tal vez tan difícil pensar que efectivamente laburando bien se puedan generar resultados y que frente a, frente a una inversión, si el retorno de esa inversión vale la pena, entonces vamos para adelante. Y Ujú. eso fue, ¿no? Como le dije en su momento a Uriel, si yo pago tanto y vos me aseguras tanto, yo te los pago contentos. No es que quiero quedarme yo con más o lo que sea. Entonces, nada, me metí en el proyecto, me metí con todo. Justo había escuchado, yo no estoy tampoco mucho a escuchar testimoniales, pero justo había escuchado el testimonial del padre y la hija que se metieron, que eran vendedores, De Juan y me José. gustó mucho de ellos que dijeron como, decidí hacer el programa con todo, lo dijo ella, dijo como decidí hacer el programa con todo, como volver a sentarme y volver a hacer como cada parte, y dije, bueno, me parece justo, ¿no? Como me parece que está bueno hacerlo así, y así lo hice. O sea, como había partes que por ahí decía, no, otra vez voy a hacer algo así, era como, no, sí, tipo, volverlo a hacer y como volver a conectarme también como con por qué estaba acá, qué estaba haciendo, qué ofrezco, ¿no? ¿Qué tengo yo distinto? Y poder hacer ese camino me parece que estuvo buenísimo. Me encanta. En un momento hablabas de que habían diferentes alternativas. Una de esas alternativas era de repente llenarte la agenda de clientes y era algo que no querías. ¿Eso tenía que ver con que en ese momento quizás estabas cobrando por debajo de lo que quizás hubieras pensado que tendrías que haber estado cobrando y por lo tanto para alcanzar tus objetivos de facturación tenías que llenarte la agenda de clientes? O por qué mencionabas eso particularmente, el tema de llenarte la agenda. Sí, cobraba lo que en realidad pensaba que, no lo que pensaba que valía, porque creo que parte de la problemática de los coaches y demás no es tanto que piensan que no vale su trabajo, sino que se miden como por una vara general en Mm, donde, bueno, el servicio vale esto y donde uno, o cuesta, o digamos, la inversión es esta, y entonces uno por ahí se siente como que, bueno, no puedo poner más porque esto es lo que el mercado paga, ¿no? Por claro. esto. El programa, como para tener contexto, vos venías trabajando, me decías, en sesiones uno a uno y esporádicamente también algunas sesiones grupales. Sí, Dame un poco de contexto respecto de cuánto cobrabas las sesiones uno a uno en ese momento. las Y sesiones uno a uno las cobraba en ese momento creo que 30.000 pesos y para los clientes, no, sí, para todos, para los clientes, no, para ahí para los clientes que no eran regulares 35.000 creo que estaba en ese momento son y para unos mis clientes regulares treinta dólares 35.000, o $35 más o digamos, menos, para la gente que no es de Argentina, digo. Está, más o menos. Para afuera, de hecho, salía un poquito más arriba. mira. Eh, y los talleres grupales, el taller como más caro que tenía, era un taller que salía 60.000 pesos, creo, un taller de 3 meses, pero bueno, vuelta grupal, qué sé yo, 12 semanas con encuentros quincenales y un grupo de WhatsApp. Un programa que en verdad ahí sí que demandaba bastante, pero bueno, no tenía cupo de cantidad de gente, entonces como que la cantidad de gente un poco hacía esto, pero la cantidad de gente también hacía que sea más demandante el grupo. Claro, Entonces, totalmente. Y entonces el grupal me decís 60.000 pesos, más o menos son unos $60. Ok. más o menos. Y en este proceso igual estructuraste otro programa ya con otro precio, ¿no? Sí, estructuré un programa que, de hecho, yo pensé que iba a estructurar un tipo de programa y de vuelta, como la práctica me mostró que había otras necesidades. Digamos que yo siempre fui muy pro a dar la información y el conocimiento y a compartir muy desde ahí. Y la práctica me empezó a mostrar que las personas a las que estaba acompañando y que estaban dispuestas a invertir en un proceso personal, porque al final es eso, en un proceso de bienestar para ellas mismas, no necesitaban o no buscaban tanto la información, sino que las ayudes a entenderse y que las ayudes a elaborar lo que estaba trabado ahí, digamos, no tanto si tal alimento tiene betacarotenos o no, ¿me entendés? Como, ok, sí, bacán, tu información, pero como creo que una de las características más relevantes que yo entendí en este camino es que lo que la persona busca es un proceso de transformación que necesita que la acompañes Sí. ahí. Sí, sí, no información, sino realmente
algo funcional a un cambio, a una mejora en algún aspecto en su vida. Eh, Totalmente. Como un y sostén también. totalmente. Y pudiste brindar ese servicio, efectivamente. Y contame, bueno, actualmente, ¿cuál es el precio de ese nuevo servicio que acuñaste? Lo lancé en $1.500. Ujú. Todas las ventas hasta ahora están hechas en $1.500 y hace poco lo subimos a 2.000. Bien, excelente. Bueno, bien, felicidades por eso. Ya me vas a contar un poquito de los resultados, te quiero preguntar también por eso, pero antes de pasar a los resultados, quería preguntarte, bueno, hablábamos de que venías en este proceso, ¿sí? Con cierta desvalorización de tu trabajo, anclada en esta cuestión más generalizada de cómo cobran los terapeutas, los coaches, los profesionales en general. Me decías que sos hija de empresaria, ¿no? Si mal no entendí. Empresaria, sí, sí, mi ¿Cómo viejo tiene una que empresa. ahí va? Entonces, un poco lo llevas en la sangre, pero te quiero preguntar respecto de ese momento cuando vos decidís acudir por ayuda, y en este caso te topás con las puertas de referente digital. Quiero entender cómo fue tu proceso de toma de decisión, si sentís que se te hizo difícil por algún miedo en particular, por alguna preocupación. eh, ¿Fue un proceso fácil o tuviste alguna creencia que te dificultó la toma de decisión? Digo, más allá de que al final tomaste la decisión y entraste, ¿recordás cómo fue ese proceso de toma de decisión para entrar en el programa? Recuerdo que en la conversación que tuve con Uriel, donde él me explica el programa, yo empiezo a entrar un poco como en avance y retroceso, ¿no? Era un autito chocador en ese momento, así lo definimos con Uri, con respecto a quién iba a ser mi coach, porque, claro, era la persona que de alguna manera iba a estar como acompañando mi proceso, y si bien estaban las mentorías grupales, yo sabía que a mí los espacios grupales... no me son tan sencillos de entrar por los horarios que tienen, porque Ujú, básicamente soy terapeuta y cuando no estoy en mi rol de terapeuta, estoy en mi rol de madre, ujú, entonces es como, me eran difíciles los espacios grupales, sabía que yo iba a hacer más que nada la parte tuya grabada, y la parte del coach era un espacio donde podía asignar como recursos y era como, pero ¿quién va a ser, no? Esta persona. Eh, y eso ahí fue como, no sé, ¿no? Como avanzar ahí, pero después no, con respecto a la decisión, bueno, lo que te puede hacer temblar, digamos, como como el puño, es decir, bueno, estoy poniendo esta plata acá, que no me estoy poniendo en otra cosa, en la que sea, no sé, en irme de viaje, en, no sé, cambiar el auto, en lo que sea, ¿vale? ujú. Eh, y bueno, y uno como que por momentos dice, ¿y qué pasa si no? Pero bueno, en eso la garantía que ustedes tienen a mí me parece que es muy buena. Entonces fue como, literalmente fue como que lo sentí como una jugada bastante segura. En ese momento tenía el capital para poder hacerlo. Y fue como, bueno, yo lo pongo. Y si esto no resulta, si no resulta, no, no va a no resultar por mí. Digamos, yo de eso estaba segura. Porque estaba segura que yo iba a hacer las cosas que, bueno, en un momento Uriel me preguntó como, ¿pero vas a hacer las cosas que te pidamos? Y le dije, sí, sí, o sea, como es así. Yo sabía que no iba a tener que ver o con mi falta de compromiso, o con mi falta, o con mi procrastinación, o con no querer hacer algo. Era como, bueno, te lo decía vos el otro día cuando nos juntamos, si yo me meto un programa es porque en este programa voy a hacer lo que está ahí, digamos, no voy a ponerme a ser juiciosa sobre lo que hago. Es como, no sé, como ir al pediatra con mi hijo y tratar de llevarle la contra al pediatra, no sé, para Claro, eso voy al total. pediatra, ¿me entendés? Como Sí. si estoy ahí es porque me interesa esa opinión. Entonces sabía que por mí no iba a ser. Entonces, bueno, si no era porque el programa no era, por no resultado, por lo que sea, y me devolvían la plata, era como, bueno, iba a haber invertido tiempo, pero aunque sea me quedaba con la tranquilidad de que lo había intentado y de que de vuelta por mí no iba a ser. Y así fue, digamos, como lo hice como con mucho compromiso, lo puse en agenda, cosas que para mí es clave. No es que le di un horario, ¿no? Le di un tiempo específico, contraté a mi niñera más horas para poder asignarle un tiempo a eso y que fuese fijo y dedicarme y poder tener la cabeza, ¿no? Como no fue un tiempo prestado, no fue entre noche y noche, no fue en el momento que me quedaba libre en alguna sesión, no fue ese el proceso. Fue un proceso donde invertí también tiempo y compromiso. Y nada, y los resultados después empezaron a aparecer. Me encanta. Bueno, ese compromiso efectivamente, como decís, florece
y no ha pasado tanto tiempo. Hablábamos de que ingresaste hace 2, 3 meses aproximadamente. Contame un poco qué pasó en estos 2 barra 3 meses. En los últimos 30 días facturé $18.000. En el total, en el programa que empezó a correr efectivamente desde mayo, o sea, el primer grupo empezó en mayo, el 1 de mayo, facturé $30.000. Eh, y nada, la verdad es que mi facturación mes a mes viene también subiendo, cosa que también está bueno, digamos. No Ujú. es que se estancó en un número, sino que sigue dando como pasitos hacia adelante. Y si volviéramos atrás, yo no me acuerdo, no me fijé el formulario recién cuando empezamos a charlar. ¿Por casualidad vos te acordás cuánto pusiste que era tu expectativa en ese momento, ¿no? Cuando entraste al programa, no sé si recordás, me encantaría saber cuánto venías facturando en promedio, si es que pudieras hacer, porque en general es una montaña rusa, pero si pudieras hacer un... No, en promedio facturaba $3.500 más o menos. 1500, ok. ¿Y te acordás tu expectativa de qué era lo que te hubiera gustado generar mensualmente en ese momento? No, te puedo decir lo que, a ver, es que si vos me preguntás mi expectativa, como te dije la otra vez, mi expectativa siempre es todo. Digamos, Claro, es no, no, como, está bien, pero claro, en ese ¿cuánto momento me capaz parecía que... viable? Claro, ¿cuánto me Sí, parecía viable en ese momento, entendiendo dónde estaba y demás? Entre 5.000 y $10.000. ahí va, Digamos, mi ok. expectativa estaba más en 5 o en 7. Ujú. Bien, bueno, increíble. Te pusiste las pilas, aplicaste rigurosamente, porque obviamente acá el mérito está en gran medida en vos y tu implementación. Y has llegado a generar en solamente 30 días 18.000. ¿A qué crees que se debió también este resultado tan extraordinario, ¿no? En tan poco tiempo. ¿Qué crees que particularmente te funcionó muy bien en tu proceso? ¿Qué cambios como sustanciales hiciste en la manera de llevar tu trabajo y tu profesión como para ver estos resultados en tan poco tiempo? Yo amo mi profesión, la amo lo que hago, lo disfruto. Para mí no hay mucha diferencia entre un sábado o un domingo versus un lunes o un miércoles. Digamos, yo realmente amo mi trabajo y a Ujú, las personas que acompaño las acompaño con muchísimo compromiso y con muchísimo amor. Digamos, como me meto en cada uno de esos procesos. Y creo que eso se nota. Creo que lo que varió esencialmente era lo que te decía hace un rato, que primero que tal vez yo empecé a decir, bueno, no sé cuánto lo cobra el mercado, yo sé cuánto necesito yo para que esto me funcione a mí, como me parece que una de las grandes cosas que hice fue correr la mira de qué hace el mercado o de qué pueden los otros y pasar a poner la mira en qué necesito yo también para realmente poder estar en un entorno en el que me sienta segura, tranquila y pueda ser mi mejor versión para la persona que ayudo. Digamos, como realmente poder como sentirme esto, como tranquila, segura, confiada y decir, "Ah, en esto estoy bien, estoy muy bien, puedo crecer, puedo hacer planes que me gusten, puedo ir hacia la vida que quiero construir y puedo hacerlo a través de algo que amo y a través de algo en lo que considero que soy muy buena". ujú, Entonces, esto, como el cambiar la mirada, eso fue una de las grandes cosas. Me ayudó un montón trabajar también en mi mentalidad como de abundancia. Siempre digo que los audios de esta chica son mágicos. Yo a veces digo el de mentalidad que tiene el programa ustedes. Y me bajé el audio y cada vez que lo hago, llega un momento donde digo, ay, va, no, basta, no lo voy a hacer más, ¿no? Y de pronto yo no lo voy a volver a hacer. Y cada vez que lo hago, vendo. Y digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, como, son muy esclarecedores, hacerles llegar ese mensaje, porque siempre que lo hago, vendo. qué Eh, hermoso. Bien. y no, y como esto, como tratar también de conquistar, esto es muy personal, pero tratar de conquistar el salir por ahí más de como una mentalidad de miedo, ¿no? De que las cosas no pueden ser así, no pueden ser más sencillas, como que esa energía como, no puede fluir, ¿no? Y como pasar más a confiar y Está bueno, me gusta esto de rechipearnos y no pensar que todo tiene, digamos que los grandes resultados, los resultados extraordinarios no necesariamente tienen que ser tan cuesta arriba. Bueno, y si bien es todo bastante nuevo, bastante incipiente en términos de tiempo, porque has arrancado hace 2 barra 3 meses,
Pero contame un poco si es que hay algo que empezó a mutar en tu manera de mirar y pensar tu vida, en términos de diseño, ¿no? De calidad de vida. Por supuesto que los números han cambiado drásticamente en lo que venía generando y lo que estás empezando a generar ahora. ¿Ves la vida de otra manera? ¿Empezás a pensar en permitirte cosas que quizás antes no te permitías? ¿O en ese sentido tu vida sentís que se mantiene Hay bastante una, bueno, yo soy bien, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra, pero soy bien como básica, ¿no? Como, austera, no creo que soy estás buscando? austera, Sí. sí, austera. Soy bien austera, como que no soy esa flaca que dice, tengo plata, va, voy a shopping, tengo plata, vamos a comprar oro, no sé, como cero, soy cero, como que no entiendo por qué gastaría la plata en algo así. En un Bugatti. Entonces, sí, en eso soy como todo lo contrario. No soy rata tampoco, pero es como cero. O sea, me gasto la plata en alimentos de calidad, me gasto la plata en disfrute, pero no me gasto la plata como en cosas que yo considero son medio tonterías. Igual, por momentos llego medio al extremo, ¿no? Mi vieja me dice, pero no tenés ropa. Bueno, en fin. Pero bueno, Perdón. ¿qué cambió en torno a mi vida? Bueno, esencialmente hay un ejercicio que es el tablero de visualización, y yo en el tablero de visualización puse una serie de cosas. Ujú. Eh, Puse una casa, puse un auto, porque no tengo en este momento, lo vendí cuando me vine de Perú para acá, y puse una serie de cosas. Y al poquito tiempo que empecé este programa, me llamó, bueno, mi hermana, que es, nada, es como la persona a la que le alquilo este departamento, diciéndome que no íbamos a poder renovar porque al final iban a vender la casa, esta casa donde estamos, ¿no? Y para mí fue como, puta madre, o sea, me tengo que mudar otra vez. Paréntesis, me mudé 20 veces en mi vida. 20 literal, literal. No 5, no 10, 20 literal. Entonces, como, puta madre, ¿qué me tengo que mudar? Y entré como en una especie de disco de, ¿pero qué hago? Y no quiero más esto, no quiero tener que estar otra vez en esta posición. Y bueno, me decidí juntando ahorros que ya tenía, qué sé yo, y demás. Me decidí a comprar un departamento, a entrar en un departamento. Y el departamento no está en la capital, entonces me tengo que comprar un auto, ¿no? Que todavía no lo compré. Y en el momento en el que estaba las puteadas porque me tenía que mudar, tipo, bajé en un momento, abrí la computadora, ¿no? Y vi mi fondo de pantalla con mi tablero de visualización que había puesto una casa y un auto y no sé qué. Y dije, pero si yo lo pedí, o sea, yo pedí esto y acá estoy, ¿no? Como haciendo lo que puse ahí. Qué increíble. Literalmente apareció eso como, apareció y fue como, y sí, a veces nos pasa un montón eso, ¿no? Como que deseamos algo y después cuando lo estamos viviendo, por momentos estamos como refunfuñando por lo que nos está pasando, pero lo pedimos. Sí. Y ahí está, ¿no? Como tangibilizándose hasta que volvés a como reconectar y decir, che, no, tipo, sí vale la pena, ¿no? Bueno, y te hago una última pregunta, y ya cerramos con esto. Es bastante simple. Vos sabés que invertir en uno mismo, el amor propio que conlleva, y muchas veces, en este caso, a veces es la primera vez que las personas invierten realmente en sí mismas, en su crecimiento. No es una decisión fácil, sobre todo en un programa como este que implica una inversión grande. No es una decisión difícil, no es una decisión fácil. Y por lo tanto, hay muchas personas que se quedan o eternizan ese momento de autoduda, de lo hago, no lo hago, me mentoreo, no me mentoreo, invierto en mí mismo, independientemente de que sea o no sea en este programa. Pero si tuvieras que pensar en esa persona que está como en ese momento de autoduda, de si tomar o no tomar acción respecto de su crecimiento profesional, de hacerse mentorear, vos con el diario El Lunes y habiendo pasado por esa situación, ¿qué le dirías a esa persona que está del otro lado? Se me viene una premisa del mundo de la metafísica que dice que cuando vos ves algo, ¿no? Cuando vos te haces consciente de algo, el costo de no accionar es mucho más caro que el de accionar. Ujú. Entonces, quedarse como en este loop de que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no va a sacarlos de ahí, más bien va a meterlos más adentro de ahí. Y que creo que todo el mundo se merece el poder, sobre todo si es una posibilidad para vos, todo el mundo se merece la posibilidad de intentar
vivir una vida más tranquila, más armónica y más feliz. Qué lindo, qué lindo. Bueno, genial, Jor, gracias, gracias por eso. Gracias por depositar en nosotros la confianza en su momento. Como decía hace un rato, sé que no es una decisión fácil y te agradezco por haber confiado en nosotros y me alegra inmensamente ver los resultados que estás teniendo y como te digo, en gran medida esto tiene que ver con con la garra y con el nivel de profesional que sos. Que sigan esos grandes éxitos. Gracias por hacerte el tiempo para compartir esto también con las personas que quizás en este momento nos están mirando, esta sesión grabada y que capaz que tu voz sea el vehículo para terminar de decidirse el hecho de permitirse esta transformación tan poderosa profesionalmente hablando. Así que bueno, nada, gracias por eso. Gracias. Gracias a vos y ojalá que sí. Ojalá que dejen de posponer esas decisiones, que avancen, que vale la pena.